Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa. Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Charlas del siglo XXI. Hoy estamos aquí con Clara Panella de Volt en nuestro especial Elecciones Europeas. Una vez más haciendo una entrevista a nuestros próximos europarlamentarios, así que bienvenida Clara. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás encontrando Sevilla? Bueno, maravillosa, es que con este cielo precioso, esta luz, es que es maravillosa Sevilla. Bueno, estamos también aquí por supuesto con José Daniel. Bienvenidos a este especial Elecciones Europeas. Aquí no paramos, como veis tenemos invitados de todos los ramas parlamentarias, de todos los lugares, y hoy pues tenemos la oportunidad también de hablar de un proyecto bastante interesante que vaya a descubrir en el día de hoy, como es el caso de Volt. Así que no sé, Clara, ¿estás preparada? ¿Estás con ganas? Como estoy con muchísimas ganas, muy preparada, con muchísima motivación, porque estas son las primeras elecciones a las que nos presentamos con un programa único para toda Europa, con una lista transnacional, o sea que tengo mucho para contaros. Sí, pues yo creo que tenemos que hablar, Estela, en primer lugar, y esto es algo importante de conocer un poco, porque mucha gente se habrá metido en el vídeo diciendo, bueno, Volt, ¿y qué es Volt? Porque algunos hemos visto la típica broma de Twitter, ¿no? De Vox, Volt, de repente, sí. ¿qué es? ¿La filial o cómo? Sí, sí. ¿Cómo lleváis eso también? Hombre, entre eso, el color morado, las VTC, o sea, la verdad es que el nombre no nos ayuda, pero nosotros hacemos todo lo posible por salir de ahí, pero no, bien, bien. Entonces cuéntanos, ¿qué es Volt? ¿Qué puedes contar a los espectadores que nos están viendo? ¿Cuál es vuestro proyecto europeo? Pues Volt es el primer y único partido que no está solo en un país, que no está nacionalmente pues aquí solo en España, sino que está en toda Europa. Entonces estamos presentes en más de 30 países, lo que es toda la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Albania y Ucrania. Entonces esto es un proyecto completamente novedoso, muy diferente a cualquier otra cosa que pueda haber, y nuestra idea es promover una idea, o sea, un futuro para la Unión Europea que sea único, igual para toda la Unión Europea. Entonces esa es la idea, promover una misma idea a través de todo el territorio. Estupendo. Y habrá muchos espectadores que más o menos estarán diciendo, vale, elecciones, ideologías. ¿En qué parte del espectro movéis? ¿No? Porque seguramente mucha gente que vaya a las urnas pues dirá, yo me considero más de derecha, me considero más de izquierda. ¿En qué parte se mueve Volt? Bueno, nosotros consideramos que el espectro izquierda-derecha queda bastante obsoleto con los retos a los que nos enfrentamos actualmente. Entonces nosotros somos un partido socioliberal con una rama ecologista muy potente. Entonces si juntas el progresismo, liberalismo y el ecologismo, ¿no? El Partido Verde, dentro de ese triángulo se puede encontrar Volt. Luego, para que nuestra identificación, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, nosotros tenemos 2 eurodiputados, uno que fue elegido por Alemania, que es Damian Boselager, y él entró en el grupo de los Verdes. Pero justo hace un año tuvimos una eurodiputada del D66 holandés, se pasó a Volt, y ella está en Renew. Entonces, lo que es curioso de Volt es que realmente podríamos estar con ambos grupos parlamentarios, podríamos identificarnos con ambos, aunque nuestro objetivo es tener nuestro propio grupo parlamentario dentro del Parlamento Europeo, que sea completamente transnacional, pero bueno, para eso todavía necesitamos más eurodiputados. Claro, entonces si vosotros sacaseis, en este caso supongamos que tú sacas como cabeza de lista de Volt, entonces ¿tú dónde te vas? ¿A Renew? ¿A los verdes? ¿En qué pues parte te buena podemos pregunta. Pues lo que hicimos en 2019 en las últimas elecciones fue negociar con ambos grupos y presentar a la membresía de Volt las distintas opciones. Una cosa que era muy importante para nosotros era tener libertad de voto y tener capacidad para llevar adelante nuestras propuestas, las propuestas que tenemos en nuestro programa político. Y eso resultó más sencillo en los verdes, en 2019. Entonces, en ese momento la membresía decidió ir con el grupo de los verdes. Este año haremos lo mismo, vamos a negociar con ambos grupos y se volverá a presentar a toda la membresía las distintas opciones, porque claro, es diferente también tener un eurodiputado con el que negociar que 3 o 5 o 7. Claro. Entonces eso dependerá y solo lo sabremos después de las elecciones. Claro, porque Sí. aquí actualmente mucha gente no estará viendo, estará en casa pensando, dirá, Verde, Renew, ¿no? Porque claro, actualmente aquí en España, recordemos las diferentes posiciones ideológicas de cada partido que actualmente está representado en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, en Renew tenemos a los parlamentarios de Ciudadanos
que no sabemos si repetirán o no, ya haber visto la entrevista con ellos. También tenemos, por otro lado, dentro de Renew, si no me equivoco, a parlamentarios también del Partido Nacionalista Vasco, y dentro de los verdes tenemos a personas de lo que es ahora Sumar, representados ahí en los verdes. Entonces, bueno, también compartir con ellos este espectro político, cómo se lleva, o porque claro, mucha gente lo atañe, pues una cosa lo identifican con esto, otra con esto. Claro. Es difícil, ¿no?, diferenciarse, decir, oye, pues mira, nosotros no somos lo que se defiende tradicionalmente como izquierda en este país o derecha en este país. ¿Cómo se defiende eso? Porque vimos el experimento de Ciudadanos y no sé cómo salió eso. Sí, efectivamente. Y esta es la cosa, que es que en el Parlamento Europeo, al final, los grupos parlamentarios están formados por partidos nacionales. Y muchas veces, o sea, el diálogo es más difícil dentro del propio grupo parlamentario que entre grupos parlamentarios, que es algo que parece un poco extraño. Claro, porque ahí entran muchas tensiones nacionales, etcétera. Entonces, lo que vemos es muchos partidos que al final tiran hacia los intereses nacionales, ¿no?, y hacen campaña de manera nacional. Esto es lo que nosotros también queremos cambiar en Volt, y es que en el Parlamento Europeo tenemos que hacer política europea. Entonces, ahí entra nuestra idea de tener partidos realmente europeos que no sean una colección de partidos nacionales con intereses nacionales, sino que realmente sean partidos europeos que tengan una visión europea para el futuro de Europa. A mí este tema me parece interesante. Claro, es que hablábamos de partidos europeos y es cierto que en muchas ocasiones se nacionaliza un poco la política europea. ¿Qué propone entonces Volt para poder cambiar este sistema? ¿Querríamos un sistema más centralista, en cierto modo, más federal, una Europa más federal? ¿Cómo podrías explicar eso a alguien que vaya a votar el próximo 9 de junio? Efectivamente, Volt quiere una Europa federal, pero este es otro tema. O sea, si queréis ahora hablamos de la Europa federal, pero respecto al Parlamento Europeo en sí, o sea, centrándonos en el Parlamento Europeo, nosotros lo que queremos es eso, partidos europeos. Entonces nosotros hicimos una propuesta de cambio de la ley electoral europea para introducir las listas transnacionales. Entonces, nosotros este año somos los primeros en presentar una lista transnacional. Sin embargo, como ya sabéis, esta propuesta se aprobó en el Parlamento Europeo, pero no ha sido aprobada por los gobiernos nacionales, con lo cual todavía no está implementada. Entonces, nuestra lista ahora mismo es puramente simbólica, pero lo que queremos es como demostrar cómo van a ser las elecciones del futuro, o cómo creemos que deberían ser las próximas elecciones, ¿no?, de aquí en adelante. Es eso, es el crear un debate europeo, porque ahora lo que estamos viendo es un debate completamente nacionalizado. Cada país está hablando de temas nacionales en las elecciones europeas, cuando son elecciones demasiado importantes como para no hablar en clave europea. Entonces, nosotros lo que proponemos es romper con eso. Pero claro, a mí eso me parece interesante porque, claro, nosotros podemos hablar, podemos decir, nosotros vendemos esa idea de que queremos mirar por todos los intereses de Europa, pero claro, a lo mejor, supongamos, tenemos a pesar de que seamos muchos países, compuestos por 27 países en la Unión Europea, también tenemos las cuestiones cada uno nacionales. ¿Cómo podemos llevar entonces al Parlamento Europeo? Oye, pues mira, aquí tenemos unos intereses sobre una cosa, otros de otra, y al final eso va a existir ese choque. ¿Cómo podemos romper con eso? Pues para eso tenemos el Consejo Europeo. O sea, el Consejo Europeo representa a los países y está formado por los ministros, ¿no?, por los jefes de gobierno. Entonces, ellos ya van a velar por los intereses del país en sí, ¿no?, los intereses nacionales. Pero es que el Parlamento Europeo nos tiene que representar a nosotros como ciudadanos y nosotros tenemos que tener esa capacidad de influir en las decisiones que se tomen en la Unión Europea, ¿no?, y buscar ese debate europeo, porque al final los retos a los que nos enfrentamos son comunes. Y lo que tenemos que buscar es soluciones comunes. Que luego el cómo se implemente puede ser diferente y ahí entra el principio de subsidiariedad. Porque nosotros podemos tener un objetivo común y luego, evidentemente, dependiendo de la región, ¿no?, pues hoy estamos en Sevilla, pero yo que vengo de Cantabria, pues obviamente tenemos realidades diferentes. Entonces, aunque el objetivo sea el mismo, quizá la manera de implementarlo varíe según el territorio. Pero esto también es como tiene que ser, ¿no?, porque evidentemente no somos todos iguales a través de la Unión Europea. Bueno, eso podemos, yo creo que desarrollarlo ahora en el próximo bloque, pero tenemos que dar ese salto, ¿no? Hemos hecho una pequeña introducción de lo que es Volt, pero tenemos que hablar un poco ya adentrándonos en esta campaña de Elecciones Europeas 2024. Venimos de las últimas elecciones a las cuales os presentasteis en 2019, han pasado ya 5 años, ¿no?, que parece que ha pasado, con todas las cosas que nos han pasado en estos 5 años, que no han sido pocas. Han sido, parece que han pasado 10, pero han pasado 5 años desde esas últimas elecciones europeas que os presentasteis, que era un proyecto que había empezado recientemente, ¿no?, si no me equivoco, 2016 más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a 2019, ¿no? En ese 2019, 3 años solamente de construcción para llegar a esas elecciones, obtuviste un 0,15% de los votos, que más o menos son unos 30 y pico mil votos. ¿Cómo ha evolucionado Volt en esos 5 años? ¿Qué habéis hecho? Cuéntanos. Sí. Bueno, de hecho es interesante porque la fecha que dices, ¿no? El 2016 fue la fecha de nacimiento oficial de Volt Europa. Pero es que en España el partido se oficializó creo que unos meses antes de las elecciones europeas, con lo cual ya conseguir esos 30.000 votos me parece una hazaña y que realmente el equipo que en aquel momento lideró la campaña europea me parece que hizo un trabajo espectacular porque se acababan de nacer. Claro. Sí. Entonces en estos últimos 5 años el crecimiento de Volt ha sido increíble porque hemos pasado de nuestro primer éxito, que fue nuestro eurodiputado por Alemania, a de repente tener más de 140 representantes electos en toda Europa. Entonces esto incluye desde concejales y alcaldes por toda Europa, por ejemplo la vicealcaldesa de Atenas es de Volt, que eso es un gran logro, a estar presentes en los parlamentos nacionales de Países Bajos y de Chipre y de Bulgaria. Entonces ya son 3 y 2 eurodiputados, ¿no? Entonces el estar representados en todos los niveles en 5 años la verdad es que es increíble. Sobre todo porque yo sigo considerando que Volt es un poco un partido del futuro, ¿no? Porque es un poco como, yo lo veo como el tipo de partido al que vamos a ir evolucionando, hacia el que vamos a ir evolucionando. Entonces nosotros somos como la avanzadilla, ¿no? Somos el primer experimento de cómo va a ser la política dentro de 15, 20 años. Claro, es un partido que al final se está cociendo a fuego lento, el que promete, y más allá del crecimiento exponencial que habéis experimentado, ¿qué autocrítica puede hacer? Porque como cualquier formación, ¿no? Después de cada legislatura, pues dice, esto no lo hemos hecho bien, o podríamos haber mejorado esto. ¿Qué pensamientos tenéis al respecto en Volt? Pues mira, haciendo autocrítica, creo que algo que se dice mucho de Volt es que al final somos un partido, es un poco la generación Erasmus, ¿no? Y eso implica también gente que ha vivido en otros países, que habla diferentes idiomas, que vive en un medio urbano y eso es verdad que juega en nuestra contra, ¿no? En algunos momentos, porque efectivamente ese perfil de personas, aunque evidentemente no somos todos así, ¿no? Más de 30.000 personas no somos todos iguales, pero sí que puede ser la mayoría. Entonces a mí me gustaría ver muchísima más diversidad dentro del partido, de distintos perfiles de toda Europa y luego un crecimiento, el crecimiento desigual. Porque claro, esto también se debe mucho a las trabas burocráticas en todos los países, pero participar en las elecciones, por ejemplo en las elecciones generales en Países Bajos es muy sencillo, mientras que en España es extremadamente difícil. Entonces eso tampoco te facilita un crecimiento igual en todo el territorio. Entonces ahora, por ejemplo, uno de nuestros grandes objetivos es también tener más presencia en Europa Central y del Este. Claro, yo creo que es un aspecto bastante, que al final si os presentáis como un partido, digamos, transnacional, ¿no? Es cierto que a la hora de después aplicar eso a cada país, pues debe ser bastante diferente. Además, perdona, pero es que, por ejemplo, yo estuve viviendo un año y medio en Eslovaquia y ahí lo que me di cuenta es que, claro, la percepción de la Unión Europea, la percepción que nosotros tenemos de la Unión Europea es muy occidental, ¿no? De la Europa occidental, Francia, Alemania, España, Italia. Claro, la percepción que se tiene de la Unión Europea en los países del Este es completamente diferente. Y si nosotros queremos construir una Unión Europea que realmente funcione, tenemos que tener en cuenta esa diversidad de perspectivas y crear muchos más puentes, porque creo que no estamos teniendo suficiente colaboración con esos países, pues te digo Eslovaquia, pero te digo Croacia, te digo cualquiera de ellos, ¿no? Pero yo voy más allá, no solamente yo creo que no solo el hecho de que estemos en diferentes zonas geográficas dentro de la Unión Europea, sino yo creo que también en el propio país, en el propio Estado, también influye mucho esa diferencia de edad. Sí. Yo creo que el sentimiento europeísta no es lo mismo aquella generación que ha podido experimentar, pues bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Todo el tema de Erasmus, claro. Todo este tema que se ha podido abrir ahora y que no ha permitido a muchos jóvenes, pues, como dice el lema de la Unión Europea, ¿no? Unidos en la diversidad, ¿no? Pues claro, a nosotros sí nos ha permitido eso, pero claro, muchos mayores, muchas personas, a lo mejor hay personas de 60 años o tal, que se quieren informar, y claro, para ellos les pilla un poco más de nuevas, tal, entonces no tienen ese mismo sentimiento de unión hacia la Unión Europea. Que al mismo tiempo también hay que darle un poco la vuelta a la tortilla en ese sentido, porque si vemos la afluencia de votantes en las elecciones, normalmente los jóvenes, incluso en las elecciones europeas, a pesar
de todo lo que nos beneficia a Europa, no vamos mucho a votar, y los mayores que han nacido sin tener Europa y después sí se han criado con Europa, también saben apreciar en algunos momentos más el proyecto europeo. Sí, y de hecho seguro que habéis visto el anuncio del Parlamento Europeo de este año y me parece muy, muy, muy bueno. Porque, claro, o sea, te hace ver cómo nuestra generación ha nacido ya en una Europa en paz, ha crecido en una Europa próspera, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo eso se está deteriorando, o sea, ya no tenemos una Europa en paz, ya no tenemos una Unión Europea tan próspera y entonces es muy interesante luego poner en perspectiva con las generaciones más adultas, que muchos de ellos, mis abuelos no crecieron en democracia, ni mucho menos, ¿no? Entonces el cómo tenemos que la democracia no se puede dar por sentada en ningún momento, no podemos bajar la guardia y que tenemos que seguir luchando por ella y trabajarla. Eso es. Y con ello, entonces ahora adentrándonos ya sí en las elecciones europeas 2024, afrontando ellas, ¿con qué se presenta Volt? ¿Qué eslogan traemos a la campaña? Cuéntanos un poquillo al respecto. ¿Cómo la afrontamos esta campaña? Bueno, la enfrentamos con muchísimas ganas, eso desde luego, y con la idea de poner sobre la mesa temas europeos. Porque, pues lo que decía antes, ¿no? Al final se está nacionalizando mucho el debate y es una pena. Entonces nosotros traemos bastantes puntos que creemos que tienen que estar ahí. Entonces, pues por ejemplo, uno de nuestros temas principales, por supuesto, es la de una Europa federal. Entonces ese es como nuestro gran objetivo y también creo que lo que más diferencia a Volt como partido. Pero luego, dos temas que nosotros, sobre todo en el equipo de Volt España, de los que estamos tratando mucho es el tema de la juventud y del cambio climático. Porque son dos temas que, a pesar de que todos estamos de acuerdo en la importancia que tienen, siempre quedan relegados a un segundo plano y no se les está dando ni la importancia ni la urgencia que necesitan y que requieren. O sea, entonces, resumiendo, las tres líneas básicas que podríamos encontrar dentro de Volt de cara a esta campaña de las elecciones europeas, tenemos por un lado el Estado, bueno, la Europa federal en este caso, tenemos también cambio climático como una de las cuestiones y la tercera, en este caso, juventud. Tenemos esas tres gamas para todos aquellos que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Sí. Y ahora pues nos tocará profundizar un poco sobre ellas. Pero un eslogan que defina vuestra campaña, vuestro partido para estas elecciones, ¿cuál tenemos? Futuro Made in Europe. Ojo, bilingüe, idiomas, querida, ¿eh? Futuro hecho en Europa. Pero sí, es la idea de que este futuro no lo podemos construir nosotros solos como ciudadanos españoles en este caso, sino que lo tenemos que construir como ciudadanos europeos. Claro, y ahí podemos entrar, si queréis, un poco en el tema de la Europa federal, que estábamos adelantando ya al principio de la entrevista. Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo se puede hacer una Europa federal? Mira, el cómo es muy fácil. O sea, el cómo es cambiando los tratados de la Unión Europea. Ahora, el cómo llegamos ahí ya es otra cosa, ¿no? O sea, entonces, técnicamente es sencillo. Has dicho que era muy fácil. Ahora, la cuestión es hacerlo. Hacerlo ya se complica la cosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el tema de abrir los tratados, de cambiar los tratados, por supuesto, no es sencillo en absoluto. Es algo que no gusta mucho. No apetece mucho. Efectivamente, sí. Pero y yo lo que digo, y lo llevo diciendo mucho tiempo, es que da igual cuánto te guste o cuánto poco te guste, es que no queda otra. O sea, los tratados hay que cambiarlos, es que no hay más. O sea, nos estamos enfrentando, o sea, estamos en un momento geopolítico de la historia en el que ya no podemos no seguir avanzando en la integración europea. Pero ya no solo de cara al resto de países y la posición de Europa en el mundo, es que tampoco la Unión Europea tampoco está dando soluciones a los problemas que tenemos como ciudadanos, ya sea educación, vivienda, pensiones, todo el reto de la migración, el cambio climático. Es que todo esto requiere una Europa que verdaderamente funcione. Y ahora mismo la Unión Europea no está siendo capaz de hacer frente a todos estos problemas por el sistema de gobernanza. Entonces, realmente tenemos que cambiar ese sistema de gobernanza para poder hacerlo mucho más eficiente y mucho más eficaz. ¿Podrías explicarnos un poco más concretamente qué tipo de medidas habría que implementar para avanzar hacia una Europa más federal, para aquellos a los que quizás las instituciones implicaría a nivel estatal? ¿Qué implica? Claro, a lo que quizás mucha gente en las instituciones europeas y su funcionamiento, digamos, político, queda muchas veces un poco más diluido en el desconocimiento. Sí, por supuesto. ¿Y cómo podrías explicar un poco eso, más concretamente, qué tipo de medidas habría que implementar y cómo nos afectaría en España? Pues mira, nosotros lo que nos gustaría ver es un gobierno europeo igual que un gobierno de cualquier otro país, ¿no? Entonces, un gobierno liderado por un primer ministro europeo, con una cartera de ministros europeos y luego con un parlamento que realmente tenga capacidad de actuar. Tenemos ahora mismo un parlamento que debe ser el único parlamento del mundo que no puede iniciar legislación,
no puede poner un tema sobre la mesa e iniciar una legislación. Esto tiene que cambiar, porque al final, si queremos un gobierno verdaderamente democrático, necesitamos un Parlamento que pueda proponer, porque al final el Parlamento somos todos nosotros. Y luego lo que seguramente, lo que para mí es lo más relevante, es que el Consejo de la Unión Europea, que es efectivamente pues, los ministros, los jefes de gobierno, que no puedan vetar. Eliminar la opción de veto es fundamental, porque si no, lo que estamos viendo actualmente es... Bueno, y no solamente a nivel de Unión Europea, sino que hay que afrontarlo en muchos otros también, porque también nos podemos ir a las Naciones Unidas, nos podemos ir a todos los niveles, pero otro tema. Claro, pero es un problema, porque ahora vemos, por ejemplo, cómo un solo gobierno puede bloquear decisiones que tienen efectos sobre millones de personas e incluso utilizarlo para hacer chantaje a la Unión Europea. Y lo hemos visto con Hungría. Llevamos años viéndolo con Hungría. Que viene la temida presidencia ahora. Efectivamente, pero es que no es el único, porque ahora también empieza Eslovaquia y dentro de poco me da a mí que empieza Países Bajos también. Entonces, claro, cuando vemos partidos euroescépticos o partidos de extrema derecha, ¿no?, empiezan a utilizar esto. Entonces, si queremos una Europa que funcione de verdad, hay que eliminar el veto y obligar a buscar el diálogo. El diálogo y el consenso, porque solo de esta manera vamos a poder tener soluciones que realmente sean sostenibles en el tiempo y que realmente puedan funcionar. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las temáticas, ¿no?, en este último bloque que hemos tratado con todos los partidos, y con Vox no iba a ser menos. Así que vamos a ello, vamos a hablar sobre temáticas que nos preocupan a los jóvenes y las temáticas que les preocupan a todo el mundo, yo diría en general. Así que vamos a hablar, y la primera de ellas no puede ser otra que una de nuestras problemáticas principales que tenemos, aunque debo decirte que ya el resto de países no lo considera tanto, y es el cambio climático. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último Eurobarómetro, si nos atenemos a 2019, cuando se hacían las otras elecciones, el cambio climático era la preocupación principal para 7 países, actualmente solo para 1. ¿Qué país? Suecia. ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que ha pasado, pues, no sé cuándo fue el anterior Eurobarómetro, pero entiendo que ha pasado la guerra de Ucrania. Entonces el foco ha cambiado, luego también los conflictos en el Medio Oriente y seguramente ha cambiado el foco. Ese es el problema también, ¿no?, que lo urgente no deja tiempo para lo importante, que eso, no sé, siempre me lo decía mi abuela. Buena frase. Es buena frase, pero es verdad, o sea, porque el cambio climático lo que no podemos es dejar de considerarlo urgente siempre. Y lo va a tener que ser durante el resto de nuestras vidas seguramente, porque no es algo que se pueda cambiar con una medida, ¿no?, en una legislatura o con las acciones de un ciudadano. No, es algo que tenemos que abordar de una manera holística, en la que toda la sociedad tiene que estar comprometida. Entonces realmente no podemos bajar la guardia ni hacer que pase a un segundo plano. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese cambio climático al primer plano? Y muy importante, que hay muchas cuestiones que esto pasa, ¿no? Lo hemos visto en Países Bajos, lo hemos visto aquí. ¿Cómo hacemos para que no afecte, pues, por ejemplo, el tema de agricultores, que no tengamos estas manifestaciones? Últimamente. ¿Cómo hacemos para implementar ese cambio, ¿no? Claro, ese cambio. Al final un cambio de estilo de vida. O sea, como para mantenerlo en la agenda, ¿no? O sea, mantenerlo en la agenda y llevarlo a cabo, y que podamos, pues, Claro, atenernos a las diferentes cosas que se, por ejemplo, en el tema de París, todo lo que se firmó, pues que lo podamos llevar a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Poder compatibilizar un poco, digamos, las metas que tenemos de cambio climático con el bienestar de tanto de productores como de consumidores, que muchas veces ese cambio de estilo de vida, ese modo de trabajar diferente, nos afecta y pues no sabemos llevarlo bien. Con compromiso y valentía, o sea, no queda otra. Lo que estamos viendo ahora en la mayoría de los partidos, aquellos sobre todo que tienen esa capacidad de decidir y de realmente implementar esos cambios que necesitamos implementar, lo que estamos viendo es una falta de ambición, una falta de valentía y una falta de compromiso. Entonces nosotros, por una parte, como ciudadanía, lo que tenemos es que seguir exigiendo y exigir y seguir exigiendo a todos los partidos que por favor no bajen la guardia, que sigan implementando, que empiecen a implementar medidas, ¿no?, para contrarrestar el cambio climático. Entonces ahí hay una parte de ciudadanía activa que es fundamental, y que en España, aunque veo una ciudadanía activa, ¿no?, y lo veo en los jóvenes, creo que todavía tenemos mucho que hacer. Creo que todavía tenemos una juventud, por ejemplo, que no está muy desencantada con la política y por lo tanto es menos también activista, ¿no? Entonces a mí esto es algo que me encantaría ver crecer, ¿no?, el activismo dentro ya no solo de la juventud, de toda la ciudadanía, porque al final esto es un tema que no afecta a jóvenes, ¿no? El cambio climático es la preocupación de los jóvenes. Puede ser,
pero desde luego nos tendría que preocupar a todos, independientemente de la edad. Y luego por parte de los partidos políticos el dejar de lado el pensar a corto plazo, el dejar de lado el pensar solo en el rédito político y empezar a ser comprometidos con la sociedad, comprometidos con el futuro de todos, de las próximas generaciones, y realmente implementar medidas que puedan ser sostenibles, porque lo que decíamos, las medidas relacionadas con el cambio climático, si tú las implementas ahora, no vas a ver el resultado dentro de un año, es que es imposible, pero tampoco no es el objetivo, tienen que ser medidas a largo plazo. Con lo cual también necesitas ese compromiso de hacerlo, ¿no?, con otros partidos, con lo cual necesitas el diálogo, y luego también necesitas muchísima transparencia respecto a la ciudadanía, porque al final nosotros como ciudadanos también queremos ver resultados, ¿no? Pero solo si sabemos que esos resultados no lo vamos a ver ahora, vamos a poder seguir comprometidos o comprendiendo la necesidad de esas medidas, ¿no?, en el largo plazo. Claro, y al final ahí está un poco, digamos, la complicación, ¿no?, que precisamente buscamos una meta a largo plazo y que las personas pues dicen, ¿yo para qué voy a hacer esto si yo es que a lo mejor ni voy a vivir para cuando esto se solucione o para cuando esto esté mejor, que no vea yo los frutos del trabajo, del esfuerzo de una empresa? ¿No? ¿Cómo podemos convencer a...? Bueno, y voy a ir yo un poquito más allá, ¿no? O sea, no solamente a largo plazo, que a lo mejor aquí la mente de cada uno lo enfoca a muy largo plazo, sino tenemos una agenda, ¿no?, la famosa Agenda 2030, ¿no?, que al fin y al cabo ponía una serie de objetivos y que aquí ha salido hay muchas personas que están en contra, otros que están a favor de esa agenda, que también marca un poco, ¿no?, cuáles son la serie de medidas o cómo son los objetivos a los que deberíamos llegar, ¿no?, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vosotros también cómo veis eso, por ejemplo? Puede ser interesante. O sea, ¿cómo vemos, perdona? O sea, claro, enfocar todos estos objetivos, tanto a nivel de cambio climático... Ponerle una fecha límite, ¿no? O sea, nosotros como lo vemos es que todo el tema cambio climático tiene que ser transversal a absolutamente todo. Entonces no es una política de cambio climático, ¿no?, sino que el cambio climático tiene que estar presente en absolutamente todo lo que hagas. Si es política de industria, si es política económica, si es política de educación, es que me da exactamente igual. Tiene que estar en absolutamente todo. Entonces, nosotros es lo que tratamos, siempre tener esa perspectiva. Por eso cuando os decía antes, ¿no?, que Volt es un partido muy ecologista, es porque nos aseguramos de que siempre esté ese enfoque en absolutamente todo lo que hagamos, porque lo que no puedes es tener, ¿no?, una medida contra el cambio climático pero el resto no, porque esto tiene que estar en absolutamente todo. Y de hecho una cosa muy interesante es que la ONG WWF nos ha puesto como el partido más verde de todo el Parlamento Europeo, o sea, dentro de todos los partidos que hay en el Parlamento Europeo, que son muchísimos, como el partido más verde. Y es precisamente por esto, porque es porque tenemos esa perspectiva de meterlo en absolutamente todo. Otra cuestión, ya cerrando el capítulo del cambio climático, que es muy interesante, pero tenemos que abordar cuestiones todavía mayores. Tenemos, por ejemplo, Estela... Más que el cambio climático. Más, porque también tenemos una cuestión que ahora mismo es fundamental y lo estamos viendo. Estela, política exterior. ¿Qué está pasando a nivel? Estábamos hablando antes de política exterior, que parece que Clara también es una encantada de la política exterior. Me encanta. Así que, bueno... Evidentemente, con los conflictos que estábamos mencionando, precisamente a raíz de la despreocupación un poco del cambio climático, entre comillas, hay una guerra en Ucrania que está prácticamente, está en suelo europeo, está prácticamente, ya ha pedido Ucrania de irse a la Unión Europea. Tenemos también elecciones en Estados Unidos dentro de poco, se teme una vuelta de Donald Trump con todo lo que eso puede conllevar en materia de defensa para la UE, tenemos ahora conflicto abierto en Gaza. ¿Qué podemos hacer como Unión Europea? Estábamos hablando de hacer una Europa más federal, una política paneuropea. ¿Qué hacemos con la política de defensa? ¿Qué hacemos con la política exterior? Buenísima pregunta. Si algo ha puesto de manifiesto todos estos conflictos es que la Unión Europea no habla con una sola voz. Y eso es algo que no podemos seguir permitiendo, porque lo que hace es fragmentar aún más la Unión Europea. Entonces, buscar esa voz común, ¿no?, esa posición común respecto a cualquier conflicto, está muy relacionado con lo que decías de la Europa federal, porque al final depende mucho de cómo se toman las decisiones. Tanto en materia de política exterior como en materia de defensa, todas las decisiones se toman por unanimidad. Esto que implica que en cuanto haya un país que no esté de acuerdo o que simplemente quiera chantajear un poco a la Unión Europea, ¿no?, y buscar un poco más de rédito, va a bloquear esa decisión. Con lo cual, lo que nos está pasando es que como Unión Europea no estamos tomando decisiones ágiles, no estamos tomando decisiones efectivas y llegamos tarde a todo.
Entonces, nuestro poder en el mundo, ya no poder suena un poco, pero nuestra posición en el mundo está disminuyendo, porque no estamos siendo capaces de estar ahí. Y los ciudadanos requerimos una respuesta de la Unión Europea ante todos estos conflictos y que sin embargo no la estamos dando. Entonces esto, por eso de ahí nuestra propuesta también de cambiar la forma en la que se toman las decisiones dentro de la Unión Europea. Claro, de hecho, ahora el tema de defensa es bastante preocupante, ¿no? Porque si bien la Unión Europea tiene una política en teoría de seguridad y defensa común, hay Estados miembros como Suecia y Finlandia que nada más que se han visto a Rusia un poco más cerca se han ido corriendo a la OTAN. Y ahora que se espera un posible, bastante probable, diríamos, regreso de Donald Trump, Sí, muy probable. ¿Cómo avanzamos tanto en tan poco tiempo? ¿Qué medidas específicas podemos implementar? Pues la medida de Volt en este sentido es avanzar hacia un ejército europeo. Entonces es una defensa europea común. Y empezando por pues dando pequeños pasos, por ejemplo, la compra conjunta de armamento. No tiene sentido que cada país esté comprando armamento por su cuenta. Unamos nuestros recursos, ¿no? Que empecemos a tener compatibilidades, por ejemplo, que no se utilice un tipo de armamento en un país y otro en otro, porque eso también implica todo el entrenamiento, etcétera, ¿no? Diferente en cada uno de los países. E ir avanzando hacia ese ejército europeo común, que también implica, o sea, mucha gente cuando piensa en un ejército europeo no solo piensa en soldados europeos, ¿no? Y no es solo eso, realmente un ejército europeo también es, por ejemplo, todos los procedimientos de disuasión, ¿no? En este caso, por ejemplo, frente a Rusia, pero cualquier otro, disuasión, todo el tema de ciberataques, la ciberseguridad, es algo en lo que tenemos que mejorar muchísimo, porque lo que estamos viendo, sobre todo con Rusia últimamente, son muchísimos ataques cibernéticos. Estonia hace poco decía que están recibiendo, o sea, que el aumento de los ciberataques ha sido exponencial en los últimos meses. Eso también es ejército europeo. Bueno, la prueba quizás sí que tengamos de ejército europeo así experimental, tenemos el Frontex, que también es parte dentro de esa... Tenemos también esa combinación de entes de diferentes países europeos que tratan de defender esas fronteras de la Unión Europea. ¿Cómo lo veis vosotros también? Sí, a mí ahí ya no... Eso, porque por una parte, o sea, claro, nosotros proponemos un ejército europeo, ¿no? Como algo, como un medio para la paz en Europa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Disuasorio, claro, vamos. Disuasorio, efectivamente, y mantenimiento de la paz. Claro, nosotros tenemos una visión de la política migratoria que debería ser muchísimo más humana y no convertir Europa en la fortaleza Europa. Y Frontex un poco lo que está haciendo es convertir a Europa en una fortaleza Europa. Y esto, con la retórica de la extrema derecha en toda Europa, se está aumentando aún más. Se está securitizando el problema de la migración, que es un reto, desde luego, pero no es un tema de seguridad nacional. Es un tema que tenemos que tratar desde una perspectiva muchísimo más humana, respetando los derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría ver un Frontex que realmente respete mucho más los derechos humanos y no tenga ese objetivo como de proteger a la Unión Europea, ¿no? Sino de ayudar en el proceso migratorio. La política exterior tampoco es simplemente pues seguridad y defensa. La política exterior también implica muchas veces relaciones humanas y relaciones comerciales. En cuanto hablábamos de Estados Unidos, hablábamos también de la inmigración, pero y por ejemplo, ¿qué pasa con China? Tenemos ahora mismo un déficit comercial bastante importante, que es sin duda también una de las preocupaciones de la Unión Europea. No sé si Volt plantea algún tipo de medidas al respecto. Incluso con Estados Unidos también hemos tenido un poco de problemas de aranceles últimamente. Sí, o sea, nosotros, claro, lo que proponemos también, si por ejemplo, si retomamos el tema de defensa, ¿no? Una de las razones por las cuales proponemos este ejército europeo es precisamente porque ya no podemos depender de Estados Unidos, o sea, depender de la OTAN es un error, entonces tenemos que construir nuestras propias capacidades defensivas. En términos comerciales, ahora mismo también nos estamos viendo muy dependientes, en este caso de China y de Estados Unidos, entonces también tenemos que procurar generar relaciones comerciales con otros países que no sean solo Estados Unidos y China. Entonces tenemos muchos socios comerciales y podemos tener muchísimos más, desde Australia, Nueva Zelanda, o sea, hay muchísimas democracias, Japón, con las cuales podemos negociar y crear esas relaciones para tener una Unión Europea más autónoma
sin cerrarse al mundo, o sea, ¿no? Porque cuando se habla de autonomía estratégica tampoco se habla de cerrarse al mundo y crear todo internamente y solo negociar internamente. No, es diversificar un poco las relaciones que tenemos para no depender de absolutamente nadie. Y bueno, y ya por último, hemos tocado todo de política exterior, cambio climático, incluso dentro de la política exterior también hemos tocado el tema de seguridad y frontera. ¿Nos queda alguna propuesta que tengamos en el cajón de Volt que sea clave para estas elecciones? ¿No? Pues mira, a mí hay un tema que además me interesa ya casi, o sea, ya no solo a nivel de Volt como partido, sino que me interesa ya personalmente, que es todo el tema de la regeneración democrática. Porque nuestra generación, o sea, bueno, la mía quizás, ¿no? Tengo 30 años, hemos crecido en una España en la que había corrupción, en la que había falta de diálogo, en la que había falta de transparencia, ¿no? Y esto es algo que ha afectado profundamente a mi generación, pero también a las siguientes, a la gente más joven, los que ahora tienen 25, 18, pero también 15, ¿no? Y es una desafección absoluta hacia la política tradicional. Es esa distancia que se ha creado entre la ciudadanía y los partidos, entre la ciudadanía y las instituciones, y a mí esto me preocupa profundamente porque realmente, o sea, una democracia no es una democracia sin los ciudadanos, ¿no? Entonces, algunas de las propuestas que nosotros tenemos, os cuento dos porque en este sentido tenemos muchas, pero por supuesto para acabar con el tema de la corrupción. O sea, a mí la corrupción, siempre lo he dicho, me parece una bofetada a mano abierta a la ciudadanía y esto es algo que tenemos que atajar inmediatamente, ¿no? Entonces ahí tenemos muchísimas propuestas para mejorar la transparencia, la honestidad también de los partidos, pero luego también el mejorar la participación democrática. Entonces, es como que nos acordamos de los ciudadanos y sobre todo de los jóvenes cada 4 años o cada 5 años en el caso de las elecciones europeas. ¿Cuándo los ciudadanos deberían tener un poder de influenciar en la toma de decisiones durante todo el proceso legislativo, no solo cada 5 años? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, proponemos asambleas ciudadanas, también a nivel europeo, para que la ciudadanía tenga voz, ¿no? Y el hacer que la ciudadanía se sienta partícipe de la política. Y otra cosa que me parece muy interesante es que también lo que vemos es, cuando hablamos de por qué los jóvenes no participan en la política tradicional, ¿no? Tenemos muchos jóvenes activistas que participan en asociaciones juveniles, etcétera, pero no en los partidos. Entonces, ahí, claro, no se puede echar la culpa solo a los jóvenes que no están interesados en la política. Es que los partidos políticos tampoco se lo ponen nada fácil, porque ¿cuántos partidos políticos hay que pongan a los jóvenes en la primera línea política, ¿no? Entonces, nosotros en Volt, como decisión consciente, decidimos no tener juventudes, precisamente para que los jóvenes estuvieran en la primera línea. Entonces, para mí, por ejemplo, a mí me enorgullece muchísimo ver a candidatos tan jóvenes en toda Europa. Siempre pongo el ejemplo de nuestro candidato por Bélgica, tiene 19 años, ¿no? Y entonces, ante esto, claro, siempre llega alguien que me dice, ya, pero es que no tiene experiencia. Y a mí esto me da una rabia tremenda, porque el hecho de que no tenga 30 años de experiencia laboral no quiere decir que no tenga unos valores y que no tenga unas ideas y que tenga derecho a defenderlas, ¿no? Y que solo con este diálogo intergeneracional, luego en el Parlamento Europeo, pero también en las instituciones locales y nacionales, ¿no? Sin ese diálogo intergeneracional no vamos a poder hacer una política sostenible. Claro, me parece curioso el tema de los 19 años y tal, porque claro, es cierto que probablemente a esas edades seamos las personas más reivindicativas, las más, pues queremos luchar más por activas, todo, como lo vemos, pero luego avanza un poco a los años y hay gente, pues bueno, que eso se inclina por militar dentro de un propio partido político, como es el caso aquí en España sobre todo, o deciden, pues bueno, unirse a diferentes asociaciones y demás. Pero a mí me parece curioso sobre todo porque, claro, aquí tenemos dos visiones. Una, como te has dicho, el tema de la experiencia, pero hay otra visión también muy importante y es que no tiene la otra experiencia de un sector privado, sino que va directamente entrando a un sector público y ahí como que quiere, vamos a decirlo así, proyectar su carrera, ¿no? Para vivir de ello, ¿no? ¿Cómo se combate ese discurso, por ejemplo? Ya, es que desafortunadamente la política ahora es un carrerón, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que el político, o sea, es un trabajo. O sea, ser político es un trabajo y además es estar al servicio de la ciudadanía. Y luego creo que ya aquí así un poco entre nosotros, ¿no? Pero necesitamos un baño de humildad.
también, ¿no? O sea, realmente tenemos a los políticos subidos a una torre de marfil y no. O sea, los políticos responden a los ciudadanos y responden ante todos nosotros. Entonces también es una percepción que tenemos que cambiar, claro, entre todos y también con una clase política diferente y que realmente no vea la política como un objetivo, como ¿no? como la seguridad económica que da, sino como algo que tiene que nacer de la propia de la voluntad, de la pasión por cambiar las cosas, por mejorar nuestra ciudadanía y que realmente no sea algo como de por vida o no, o por el puesto, sino por cambiar. Vale, pues vamos a afrontar la última parte ya de la entrevista, la parte fácil ya. Esto ya hemos pasado a lo difícil, así que para ello, para hacerlo más ameno, vamos a poner nuestras banderitas europeas para tenerlas por aquí. Estupendo. Y lo que hemos traído, que es algo muy importante también, que estamos haciendo a todos los candidatos, es el sobre. El sobre no de los corruptos, el sobre normal. En este caso traemos un sobre, ¿por qué? Porque esto va a ser nuestra pequeña cápsula del tiempo, ¿vale? Que esto va a quedar aquí guardado en este vídeo. Y lo que hacemos es que le pedimos al candidato, en este caso, que escriba aquí a corto plazo, o sea, porque es una cápsula de tiempo a corto plazo, en este caso a mitad de legislatura de las elecciones europeas, 2 años y medio, ¿vale? Queremos un compromiso. Un compromiso que nosotros, cuando pasen 2 años y medio, podamos comprobar, ¿no? El check de si aquí los candidatos cumplen o no sus promesas. Así que te vamos a dejar esto que puedas poner aquí. Vale. No la queremos saber, porque esto lo guardamos aquí, lo abrimos a los 2 años y medio. Vale. Así que queremos que pongas aquí tu pequeña promesa. Tu pequeña promesa. Y te la dejamos para que puedas meterla dentro del sobre. Claro, tiene que ser pequeña porque... O sea, por ejemplo, una Europa federal es demasiado grande, ¿no? A ver, tiene que ser algo que podamos cumplir. En 2027 podamos ver. Claro, tú ten en cuenta que nosotros lo vamos a abrir, lo veremos y diremos, mira, los de Bolt o estuvieron en lo correcto o nos engañaron. Y iremos a Bruselas a hacer las correspondientes inspecciones. Luego, evidentemente, pues... No sé, ya pensaremos cómo hacemos ese formato. Sí, ya veremos, ya veremos. Lo vais a pasar. Pero ahí hay declaraciones que tienen que ser puede haber alguna que puede estar interesante, la verdad. Sí. Alguna que otra. Pongo el partido debajo, ¿no? No, porque lo ponemos en la papeleta, ¿no? O sea, sí, no pasa nada. ¿Lo meto en la papeleta entonces? Sí, mételo en la papeleta. Y aquí tenemos los compromisos de Bolt de cara a 2027. 2027. Wow, llegaremos vivos, esperemos, ¿no? Si vemos esto... Yo seré la persona más feliz del mundo, entre otras muchas cosas, pero bueno. Bueno, aquí tenemos la cápsula del tiempo de Bolt. Y ahora, pues bueno, toca hacer la parte ya última de la entrevista, esto ya que es facilito. El minuto. Aquí te dejamos completamente para que des, pues bueno, tu minuto final, el por qué todos aquellos jóvenes, aquellas personas que nos estén viendo, pues deben de confiar este 9 de junio y depositar la papeleta de Bolt, en este caso, en las urnas. Así que nada, ahí tienen la cámara y a los espectadores y en un minutito pues todos tuyos. Pues creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que va a tener la próxima legislatura de la Unión Europea. Nos enfrentamos a 5 años en los que la Unión Europea va a tener que tratar temas tan importantes como el Pacto Verde Europeo, que está en riesgo por el auge de la extrema derecha, como la ampliación de la Unión Europea y lo que eso implica, que es la reforma de los tratados de la Unión Europea, o la competitividad, por ejemplo, de las empresas europeas o de la economía europea a nivel mundial. Estos son temas para los cuales necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía y que decidan qué futuro quieren para la Unión Europea. Y que para estas elecciones dejemos de pensar en clave nacional y que dejemos de pensar solo en nosotros, sino en qué queremos como ciudadanía europea y qué queremos para el futuro de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que aquí ya cada uno tiene las bases para poder elegir el 9 de junio. Efectivamente, como decimos en todas las entrevistas, voten lo que quieran, pero voten. Sí. Así que nosotros por nuestra parte estamos satisfechos y nada, esperemos que aquí las personas, nuestros queridos telespectadores y telespectadoras, pues puedan decidir este 9 de junio con todas las cosas sobre la mesa, porque ya veis, hoy hemos tenido a Bolt, pero podéis ver en todas las entrevistas que hemos tenido, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y los futuribles. Y para los que no nos conozcan, evidentemente, pues eso, charlas del siglo XXI, proyecto juvenil, local, ambición europeísta, tenéis un montón de información para despertar el espíritu crítico, que es lo que nos hace falta hoy en día. Y por mi parte, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer y también decir que todas mis redes sociales están abiertas y que cualquier pregunta, quiero que el contacto con la ciudadanía sea muchísimo más directo de lo que es, así que
escribidme, llamadme, lo que queráis, ahí estoy. Muchísimas gracias, Clara, por venir aquí hoy con nosotros a Sevilla. Espero que hayáis estado cómoda en la entrevista. Seguro que a nuestros espectadores les va a encantar descubrir Volt entre el resto de formaciones y pues nada. Pues y nada, muchas gracias. esperaremos, Gracias. 9 de junio, contigo. El 9 de junio. No queda nada.